Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Aurora Fuentes Cuevas. Actualmente estudio la carrera de Contador Público en la Universidad Virtual CNSI. Mi número de matrícula es AL062044 y resido en el municipio de Los Ramones, Nuevo León. En esta ocasión voy a presentar el proyecto integrador del curso de auditoría, el cual consiste en responder unas preguntas planteadas. Voy a ir leyendo la pregunta y posteriormente voy a dar la respuesta que considero que es la correcta o la que corresponde. La primera pregunta dice: ¿por qué crees que es importante la evaluación de control interno? Bueno, pues creo que por medio de esta evaluación se permite que las actividades se enfoquen al cumplimiento del objetivo de la organización y también permite que se lleve a cabo un adecuado control, mantenimiento y evaluación de la gestión de riesgos y así pues poder evitarlos. La segunda pregunta dice: ¿consideras necesarias las 3 fases de evaluación del control interno para la valoración de sus procedimientos y emisión de resultados? Bueno, sí. Dice: ¿por qué? Pues creo que sí se necesitan seguir las 3 fases pues para que se cumpla con el orden y los procedimientos requeridos y así se pueda evitar omitir algún dato o alguna información que ponga en riesgo la empresa o alguno de sus procedimientos y que se pueda emitir un informe erróneo. La siguiente pregunta: ¿consideras que es importante auditar los estados financieros intermedios? Pues sí, considero que es importante porque esto permite hacer un análisis e interpretación de la información para una posterior toma de decisiones en beneficio de la compañía. Estos informes muestran la información financiera y contable de un año o de cierto periodo que se desea conocer. La siguiente pregunta dice: ¿en qué casos crees que serviría la opinión del auditor para la mejora de la empresa? Bueno, pues pienso que sobre todo en los procesos de evaluación de control interno, para mejorar los procesos y revisar si hay algo que se pueda mejorar o algún riesgo que se puede evitar y que ponga en riesgo a la compañía. Dice la siguiente cuestión: ejemplifica cada uno de los dictámenes donde el auditor puede emitir su opinión respetando el proceso que se lleve a cabo. Bueno, pues ya una vez que se realice la auditoría, los dictámenes de los auditores puede ser positivo, negativo, con salvedades o negación de información. En el primer aspecto, en positivo, pues es cuando no se identifica nada que esté por ahí en ningún riesgo y que toda la información que proporciona la empresa es real. Un dictamen negativo, bueno, pues sería donde se ponga en riesgo alguna parte de la empresa o se localice por ahí algún fraude o algún mal manejo. Con salvedades corresponde a que, por ejemplo, algo que no se haya podido investigar o que haya quedado fuera o que esté con alguna duda, eso también puede emitirlo el auditor. Y por último, negación de información, que es en dado caso de que algún empleado o algún directivo no proporcione al auditor la información que corresponde, pues el auditor puede poner en su informe o en su opinión que se negó la información. Pasamos al siguiente, que dice: según tu perspectiva, ¿qué consecuencia habría si no hubiera una entidad que regulara los dictámenes emitidos? Bueno, pues no tendría una estructura y pues no se podría revisar de forma objetiva las opiniones de los dictámenes. Si crees necesaria esta intervención para verificar los procesos y dictámenes emitidos, pues sí, creo que la información que se emita debe ser objetiva de acuerdo a las reglas establecidas. Por último, el último cuestionamiento dice: describe un ejemplo real o ficticio que demuestre la importancia en la elaboración de dictámenes de estados financieros y estados fiscales y explica las diferencias que hay en cada uno según tu criterio. Bueno, pues un caso muy sonado por ahí del 2003 fue el caso Parmalat, que lo estudié en otro curso. Entonces, sí, ahí, por ejemplo, se cometió fraude porque el dueño principal no mostraba en realidad los números que tenía la empresa, sino que durante mucho tiempo lo estuvo maquillando y algunos auditores se prestaban a este fraude. Entonces esto propició a que muchos inversionistas perdieran lo que tenían de sus ahorros, sus inversiones y todo, hasta que un auditor pues no colaboró con ellos y empezaron a salir todos los fraudes que se habían cometido. Entonces ahí, por ejemplo, ese ejemplo lo podemos poner, que es un ejemplo real
de la importancia de estos dictámenes, de que se emitan bien y de que se dé la información correcta. Bueno, y pues la diferencia entre los estados financieros entre los dictámenes financieros y los dictámenes fiscales, pues es que los financieros contienen la información económica de la empresa y los estados fiscales, además de completar a estos, contienen aspectos tributarios y la situación fiscal real de la empresa. Quiere decir si la empresa debe, si está al día sobre su situación fiscal, si realmente está en el régimen que pertenece y demás cuestiones fiscales. Bueno, pues esto es todo. Esto fue el proyecto integrador del curso de auditoría.